Señor siempre está con sus brazos abiertos esperándonos, aleluya. Y eso es precioso, hermano, cuando podemos tener un lugar donde podamos venir, dice la palabra, venir a mí todos los que estéis trabajados y cargados, dice, aleluya, y yo os haré descansar. Mire qué lindo cuando usted puede tener un lugar donde venir a reposar. A pesar de todas las preocupaciones, usted tiene un momento para adorar a Dios, para darse cuenta y decirle, gracias Señor, porque tú has sido más que bueno conmigo, aleluya. No podemos ver solo las circunstancias del momento, aleluya, porque eso es lo que el enemigo quiere, que nos encerremos en la situación que nos está apretando, pero no, el Señor dice no. Hay cosas grandes que yo tengo para ti y esto que estás pasando es pasajero, dice el Señor, aleluya. Así es que aguanta un poquito más, dice. Así es que eso estamos nosotros confiando y tenemos más victoria que cualquier situación negativa que podamos tener, hermano. Y sabemos que hoy en día a los que servimos, a los que tememos a Dios, todas las cosas obran para bien. Esa garantía nosotros las tenemos que tener, que a través de cada experiencia, de cada situación que nos venga, que nos sintamos movidos, es porque algo grande viene a la vida de nosotros. Y eso nosotros lo hemos vivido, hermanos. O sea que no nos preocupemos, porque el Señor quiere bendecirnos más. Cuando nos encontremos en situaciones que de repente porque nos van a llegar esas situaciones, hermanos. Pero tengamos confianza, porque nuestro Señor venció y nosotros somos hijos, somos herederos y coherederos. Aleluya. Así es que, hermanos, les voy a invitar que nos pongamos de pie, ¿verdad? Los que puedan. Sé que todos pueden. Aleluya. Pero lo que yo quiero que pare es esa alabanza, es esa gratitud con el Señor, porque Él ha sido más que bueno con nosotros. Aleluya. Me gozo de ver a Noah ahí, que no cabe en los brazos de su padre, aleluya. Dios bendiga a esa familia y cada familia que está aquí con nosotros y las familias de los hermanos que no han podido venir, que por cualquier razón, ¿verdad? Están en sus casas todavía, algunos están de viaje, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Pero nosotros estamos aquí para llevar provisión a nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestras amistades, aleluya. Gracias a Dios, porque Él es el que nos ha hecho tener este sentido de discernimiento, que nosotros no estamos aquí solamente por nosotros, sino que hay gente ahí atrás. Así como un día nosotros no conocíamos, yo personalmente no conocía, había gente doblando rodillas, intercediendo por mi alma. Y gracias a Dios, hoy en día nosotros lo hacemos por gentes que ni conocemos, no digamos por nuestras familias. Aleluya, hermanos, cerremos nuestros ojos. Gracias, Padre Santo, Padre bueno, aleluya. Oh Dios de amor, de misericordia. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te glorificamos, Padre Santo, porque tú eres digno, Señor. Porque tú nos amaste primero, Señor. Porque tú nos tenías en tus pensamientos, Señor, desde antes de la creación del mundo, aleluya. Tú eres quien nos ha llamado, Señor, aleluya. Tú eres quien nos amaste, Señor, primero, aleluya. Y por eso estamos agradecidos, Señor. Porque sabiendo nosotros que no somos merecedores, Padre Santo, aleluya, tú nos amaste, Señor, aleluya. Tú te has mantenido fiel, Señor, aleluya. Y por eso te alabamos, te glorificamos, Padre Santo, aleluya. Te pedimos perdón, Señor, aleluya, porque sabemos, reconocemos que te fallamos, Padre. Oh, bendito eres, Señor. No mires, Señor, nuestras rebeliones, Padre Santo, aleluya. Ten misericordia, ten piedad de nosotros, de nuestras familias, Padre Santo, aleluya. En el nombre de Jesús, Señor, recibe alabanza, recibe gloria, Padre Santo, de tus hijos, Señor, porque tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Padre, Señor, aleluya. Tú eres nuestro Creador, tú eres nuestro Salvador, Padre Santo, aleluya. Tú eres quien mira por nosotros, Señor. Tú eres quien abre nuestros ojos cada mañana, Señor, quien nos da aliento de vida, Señor, quien nos da fuerzas para trabajar, Padre Santo, quien cuida de cada uno de nosotros, de nuestras familias, Padre Santo, de nuestros cuerpos, Señor, aleluya. Tú eres quien nos da salud, tú eres quien nos provee, Señor, trabajo, fuerzas para trabajar, Señor. Tú eres, Señor, el que pelea nuestras batallas. Tú eres el que pone gracia en nuestras vidas, Señor, porque por gracia nosotros hemos sido salvos, Señor, porque hemos creído en ti, Señor, aleluya, porque a ti es que te ha placido, Señor, aleluya, tender tu mano, Señor, asir de nosotros, Señor, y en eso estamos contando, Padre Santo, aleluya, que tú, Señor, sabemos que te mantendrás
mantendrás fiel, Señor, siempre y cuando, Señor, nosotros estemos en obediencia, sometidos a ti, Señor, perseverando, porque el que persevere hasta el fin, Señor, tu palabra lo dice, ganará la corona de la vida, Señor, aleluya. Y por eso estamos aquí, Señor, para interceder, Señor, por nuestras familias, por nuestros hermanos, Señor, que no pueden venir, Señor, por las almas que están allá afuera, Señor, que no te conocen, nuestros familiares, nuestras amistades, Señor. Ten misericordia, Padre Santo, aleluya. En este 2020, Señor, aleluya, queremos adorarte, Señor. Queremos conocerte más, Señor. Queremos tener una mejor relación contigo, Señor. Queremos agradarte, Padre Santo, aleluya. Queremos darle vida a esa gran comisión que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Que llevan las buenas nuevas, Señor, de salvación a las personas que no te conocen, que ya tú las tienes, Señor, en tu mira, Señor. Pero tú estás esperando, Señor, que nosotros las ovejas paramos, Señor, aleluya. Gracias, Padre. Gracias por este privilegio, Señor, aleluya, de estar en tu casa de oración, Señor. Porque este es un privilegio, Padre Santo, poder alabarte con libertad, Señor, aleluya. Porque hoy somos libres, Señor. Tú nos has libertado, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, aleluya. Porque tú eres más que bueno, Señor. Precioso tú eres, Padre Santo, aleluya. Oh, santo, santo, santo tú eres, Señor. Qué ejemplo más digno, Padre, de imitar, Señor. Oh, te alabamos, Señor. Gracias te damos por tu Hijo, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, que es el que nos convence de todo pecado, de toda justicia, Señor. Gracias, Señor, porque tú vives en nosotros, Señor, aleluya. Quédate con nosotros, Padre Santo, que este servicio, Padre Santo, es dedicado a ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Mira la persona, Señor, que se va a encargar de leer tu palabra, Señor. Guíala, Señor, aleluya. Oh, pon palabra, Señor, aleluya, que podamos recibirla, Padre. Que podamos, Señor, profundizar en ella, ponerla en nuestras vidas en práctica, Padre. Oh, gracias, Señor. Mira, Padre Santo, aleluya, la persona que va a orar por las ofrendas y los diezmos, Señor. Úsala, Padre Santo. Mira los músicos, Señor, las levitas, Señor, que se van a encargar de preparar, Señor, el ambiente, Padre Santo, porque ya tú estás aquí, Señor, aleluya. Pero queremos, Señor, glorificarte. Queremos alabarte juntos, Señor, en armonía como a ti te place, Padre Santo. Mira, Padre Santo, el predicador, la predicadora de esta noche, Señor. Bendícelo, bendícela. Usa, Padre Santo, a tu Hijo, Señor. Úsalo, Padre Santo. Permite, Señor, aleluya, que salgamos con nuevas fuerzas, Padre Santo. Oh, Señor, lleno de tu Espíritu, Señor. Derrama, Señor. Queremos más de ti, Señor. Te necesitamos, Padre Santo. Nos declaramos necesitados de ti, Señor. Porque tú eres, Señor, el que le ha dado vida a nuestras vidas, Señor. Porque tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida, Señor. Gracias, Señor, porque andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Y tú nos salvaste, Padre. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, aleluya. Recibe honra y gloria, Señor, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, Señor. Amén y amén. Dele palmas, hermano, aleluya. Dele palmas. Oh, gracias, Señor. Ha sido un comienzo de año muy precioso. He tenido la bendición, ¿verdad? Yo cuando miro mi familia, miro mis hijos, miro mis hermanos, miro a mi hermano, yo veo la gloria de Dios, hermano. Yo veo la gloria de Dios porque cuando uno viene de allá atrás, ¿verdad? De aquellas tinieblas, hermano, y cuando ve la luz, esa luz admirable. Mire, usted ve la gloria de Dios, porque esa es la mera gloria de Dios manifestada, hermano. Y el Señor tiene planes con cada uno de nosotros, aleluya. Descubrámoslos y trabajemos por ellos, aleluya. Con nosotros nuestra hermana Melania Díaz, con la lectura de la palabra. Bendito eres, Señor. Gracias, Padre. Gloria a ti, Señor. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. La palabra se encuentra en Filipenses 4. Cuando lo tenga me dicen amén. Grande es poderoso.
Filipenses 4. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y Santo Espíritu. Amén. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, están así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayude en esta que combatieron justamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyo nombre están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Aleluya. Dios bendiga a nuestra hermana, aleluya. Como leía la hermana, ¿verdad? Mire, dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. O sea que aquí hay guerreros. Cuando habla de combate, habla de guerra, hermano. Y aquí hay gente que combate, aleluya. Y nosotros tenemos que interceder y orar por ellos también. Cada uno por nosotros. Y lo precioso que dice, porque ¿quién no tiene afanes? ¿Quién no tiene preocupaciones? Dice, por nada estéis afanosos, dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Van a venir tribulaciones, hermanos, pero Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo, hermanos. Solo tenemos que confiar, aleluya, porque Él ya venció, aleluya. Gracias, Padre Santo, por esa preciosa palabra. Y con nosotros, las hermanas del coro local, que Dios las bendiga, que Dios las use, aleluya. Gloria a Dios, hermano, Dios te bendiga. Dios te bendiga más. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre, aleluya. A Él sea toda la gloria, aleluya. Solo Él es digno y merecedor de toda alabanza. Hemos venido a adorarte, Señor. Gracias, Señor, por este nuevo año, Señor, que usted nos ha permitido ver, aleluya. Gracias, Padre Santo. Oh, gracias, Señor. Hay razón por lo cual tenemos que darte gracias, Jesús. Oh, gracias, Espíritu Santo. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Estamos en tus manos, Señor. Aleluya. Oh, Señor, ayúdanos a serte fiel, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a buscar tu rostro cada día más, Señor. Oh, queremos, Señor, aleluya, darte lo mejor de nosotros a ti, Señor. Te entregamos todo nuestro ser, aleluya. Oh, gracias, Espíritu Santo. Nos rendimos ante ti, Señor, en esta hora, aleluya. Gracias, Señor, por todas las grandezas que tú nos permites ver día a día, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos tienes vivos, Señor. Tú nos permites, Señor, ver, Señor, un día más de tu fidelidad, Señor, de tu misericordia, aleluya. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Fluye, Señor, como río de agua viva en nuestra vida, Señor.
Oh, fluye, Señor, sobre nuestro ser. Te necesitamos, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Hay una fuente en mí. Díselo al Señor. Que está brotando, Está fluyendo. que está fluyendo dentro de
aleluya. Oh, gracias, Padre, te adoramos, Señor. Oh, gracias, Señor, gracias, gracias, aleluya. Oh, te adoramos, Padre. Oh, tú eres grande, aleluya. Dele su alabanza al Rey, aleluya. Oh, te adoro, Padre. Oh, te adoramos, Señor. Oh, tú eres grande, Señor, aleluya. Oh, thank you, Lord, aleluya. Oh, Señor, gracias, Señor, por tu presencia, Padre, aleluya. Oh, gracias, Señor, por esas bendiciones, Señor, aleluya, que tú nos das, Señor, aleluya. No sabemos cómo agradecerte, Señor, aleluya. Oh, pero gracias, Señor, mil veces gracias, Padre, aleluya. Oh, gracias, Señor, te adoramos, Señor, aleluya. Oh, gracias, Espíritu Santo, aleluya. Oh, te adoro, Señor. Oh, te bendigo, Señor, aleluya. Oh, thank you, Lord, aleluya. Oh, te adoramos, Señor, aleluya. Oh, te adoramos, Padre, grande es tu nombre, aleluya. Ríos de agua viva siento correr por mi ser. Es la presencia del Santo de Israel. Y ríos de agua viva siento correr por mi ser. Es la presencia del Santo de Israel. Y Él está aquí. Y Él está aquí. Él está aquí. El Santo de Israel. Oh, cuando lo creen, Él está aquí. Y Él está aquí. Él está aquí. El Santo de Israel. Y ríos de agua viva siento correr por mi ser. Es la presencia del Santo de Israel. Y ríos de agua viva siento correr por mi ser. Presencia del Santo de Israel. Él está aquí. Él está aquí. Oh, aleluya. Él está aquí. El Santo de Israel. Y Él está aquí. Y Él está aquí. Él está aquí. El Santo de Israel. Y ríos de agua viva siento correr por mi ser. Es la presencia del Santo de Israel. Y ríos de agua viva siento correr por mi ser. Es la presencia del Santo de Israel. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, el Santo de Israel. Oh, el poderoso de Israel está aquí, aleluya. Él está aquí, el Santo de Israel. Y Él está aquí, y Él está aquí, Él está aquí, el Santo de Israel. Y Él está aquí, y Él está aquí, Él está aquí, el Santo de Israel. Y ríos de agua viva siento correr por mi ser. Presencia del Santo de Israel. Y ríos de agua viva siento correr por mi ser. Es la presencia del Santo de Israel. Y Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. El Santo de Israel. Y Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. El Santo de Israel. Y Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. El Santo de Israel. Y Él está aquí, y Él está aquí, Él está aquí, el Santo de Israel. Y ríos de agua viva siento correr por mi ser. Es la presencia del Santo de Israel. Y ríos de agua viva siento correr por mi ser. Es la presencia del Santo de Israel. Y Él está aquí, y Él está aquí, Él está aquí, el Santo de Israel. Oh, Él está aquí, aleluya. Él está aquí. Oh, levante sus manos. El Santo de Israel. Y Él está aquí. Y Él está aquí. Él está aquí. El Santo de Israel. Y Él está aquí. Y Él está aquí. Él está aquí. El Santo de Israel. Y Él está aquí. Y Él está aquí. Él está aquí. El Santo de Israel. Y Él está aquí. Y Él está aquí. Él está aquí. El Santo de Israel. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? ¡Aleluya! ¿Cuántos saben que Él está aquí? ¡Aleluya! Adoramos su nombre, santo, santo. ¡Aleluya! Oh, te adoramos, Padre. Oh, gracias, Señor, por tu presencia.
Y con mi Dios yo saltaré los muros. Oh, dígale, con mi Dios. Y con mi Dios ejército derribaré. Oh, santo. Y con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Oh, levante sus manos. Él adiestra mis manos para la batalla. Oh, puedo tocar con mis manos el arco de bronce. Oh, Él es mi escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. ¿Cuánto lo creen? Y con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Y con mi Dios yo saltaré los muros. Solo con mi Dios. Y con mi Dios ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Oh, te adoramos, Padre. Puedo tocar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Oh, con mi Dios, cántale, pueblo. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Y con mi Dios yo saltaré los muros. Y con mi Dios ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tocar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Oh, mi Dios. Ay, con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Oh, aleluya. Con mi Dios yo saltaré los muros. Y con mi Dios ejército derribaré. Oh, levanta sus manos. Él adiestra mis manos para la batalla. Oh, aleluya. Puedo tocar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Oh, dígale, Él es mi libertador. Una vez más, pueblo. Él es mi libertador. Aleluya. Oh, nuestro libertador. Aleluya. Nuestra roca. Aleluya. Oh, te adoramos, Padre. Oh, tú eres grande, Señor. Aleluya. Oh, contigo lo podemos todo. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Oh, thank you, Jesus. Oh, tú eres poderoso, Señor. Aleluya. Oh, gloria, gloria. Aleluya. Oh, te adoramos, Padre. Oh, gracias, Padre. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria. Aleluya. Oh, aleluya. De un grito de júbilo.
aleluya. Alabaré al Padre, Hijo, Espíritu Santo. Alabaré a aquel como no hay ninguno. Y alabaré al Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y alabaré a aquel como no hay ninguno. Y si tú le alabas, tu alma se goza. Ríos de agua viva que vienen de arriba. Dale tu alabanza, dale la gloria. Ríos de agua viva que vienen de arriba. Y alabaré al Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y alabaré a aquel como no hay ninguno. Y alabaré al Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y alabaré a aquel como no hay ninguno. Y si tú le alabas, tu alma se goza. Ríos de agua viva que vienen de arriba. Dale tu alabanza, dale a él la gloria. Ríos de agua viva que vienen de arriba. Y alabaré al Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y alabaré a aquel como no hay ninguno. Y alabaré al Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y alabaré a aquel como no hay ninguno. Y si tú le alabas, tu alma se goza. Ríos de agua viva que vienen de arriba. Dale tu alabanza, dale a él la gloria. Ríos de agua viva que vienen de arriba. Y dale tu alabanza al Padre, Hijo que resucitó con gozo. Dale gloria al Señor. Y dale tu alabanza al Padre, Hijo que resucitó con gozo. Dale gloria al Señor. Y alábale, alábale, alábale de corazón. Alábale, alábale, dale gloria al Señor. Y alábale, alábale, alábale de corazón. Alábale, alábale, dale gloria al Señor. Y alábale, alábale, alábale de corazón. Alábale, alábale, dale gloria al Señor. Y alábale, alábale, alábale de corazón. Alábale, alábale, dale gloria al Señor. Y alabaré al Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y alabaré a aquel como no hay ninguno. Y alabaré al Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y alabaré a aquel como no hay ninguno. Y si tú le alabas, tu alma se goza. Ríos de agua viva que vienen de arriba. Dale tu alabanza, dale a él la gloria. Ríos de agua viva que vienen de arriba. Y alabaré al Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y alabaré a aquel como no hay ninguno. Y alabaré al Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y alabaré a aquel como no hay ninguno. Y si tú le alabas, tu alma se goza. Ríos de agua viva que vienen de arriba. Dale tu alabanza, dale a él la gloria. Ríos de agua viva que vienen de arriba. Y dale tu alabanza al Padre, Hijo que resucitó con gozo. Dale gloria al Señor. Levanta tus manos, dale tu alabanza al Padre, Hijo que resucitó con gozo. Dale tu alabanza. Y dale tu alabanza al Padre, Hijo que resucitó con gozo. Dale gloria al Señor. Y dale tu alabanza al Padre, Hijo que resucitó con gozo. Dale gloria al Señor. Y alábale, alábale, alábale de corazón. Alábale, alábale, dale gloria al Señor. Y alábale, alábale, alábale de corazón. Alábale, alábale, dale gloria al Señor. Y alábale, alábale, alábale de corazón. Alábale, alábale, dale gloria al Señor. Y alábale, alábale, alábale de corazón. Alábale, alábale, dale gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Padre. Hasta aquí nuestra parte. Señor, le continúe bendiciendo. Y alábale, alábale. Dale gloria al Señor. Dele gloria, hermano, aleluya. Estamos tiernitos ahorita, comenzando con nuevas fuerzas, aleluya. ¿Y quiénes se han hecho el propósito de estar aquí este domingo en la escuela dominical, aleluya? De no fallar a sus clases de escuela dominical, de no fallar domingo, de no fallar martes, de no fallar viernes. ¿Quiénes han puesto en su corazón? ¿Quiénes han puesto en su corazón ese ideal tan precioso? Aleluya. Mire, hermano, el enemigo nos quiere atribular. El enemigo nos quiere sacudir
Pero unidos, hermanos, mire, nosotros hemos vencido hasta hoy. Hasta hoy hemos vencido. Aleluya. Y si nosotros nos hacemos ese propósito de no fallar los servicios, hermano. Dice el pastor, somos entendidos cuando alguien llama que no va a poder venir. Porque somos entendidos todos hoy en día. Tenemos entendimiento. Pero cuando usted y yo podamos venir al servicio, que tengamos que darle segundo lugar a otras cosas de nuestro diario vivir, de nuestra familia, cuando le demos el primer lugar al que nos da todo, hermanos, mire, yo le garantizo, mire, yo les he dicho a ustedes, yo he sido una visita aquí con ustedes, hermanos. Son ustedes los que me han venido dando el ejemplo. Y yo los motivo, hermanos, a nivel de familia, a nivel personal. Démosles el primer lugar a Dios. Yo miro hermanos que vienen aquí, sea como sea, y los martes ahí están en ese culto de oración. No se lo fallan. 15, media hora tarde, pero ahí están corriendo y ahí vienen a hincarse al altar, hermanos. Mire, y el Señor obra, el Señor ve todo lo que nosotros hacemos, aleluya. Porque Él no se queda con nada, hermanos. Así es que yo los motivo, yo no los exhorto, porque ¿quién soy yo? ¿Me entiende? A mí me está dando resultado, a mi familia le está dando resultado el venir con mi esposa, con mis hijos, a que vengan a hacer sus tareas ahí atrás. Muchas veces, no 100%. Mire, estamos en bendición. Yo los invito, hermanos, a que hagamos lo mismo. Van a haber momentos en que mi esposa no puede venir o no se siente bien, y yo mismo, algunos que otros servicios he fallado porque, miren, son 63 años ya que estamos rodando, ¿me entiendes? Y a veces el cuerpo se cansa. Y a veces me vence el cansancio y me quedo allá. Pero esta vez te vas vos, Jenny. Tenemos que buscar provisión, hermanos. Aleluya. Y nosotros estamos invirtiendo para nuestra salvación en primer lugar, para fortalecernos nosotros mismos, y estamos sembrando para nuestros hijos. Porque esas son las leyendas, esas son las historias que los hombres de Dios han dejado en la palabra que Él nos dejó. Miremos a David. Por tu padre David, por Abraham, por Isaac. Mire, Dios no se queda con nada, hermanos. Así es que yo los invito, ¿verdad? Que juntos, hermanos, nos hagamos ese propósito de tratar de estar aquí todos los servicios, hermanos. Los que podamos. Cuando no se puede, somos entendidos y el Señor sabe. Pero el Señor sabe cuando también nos quedamos porque no le queremos dar el primer lugar a Él. Mire, tengamos cuidado, hermanos, con eso. Porque el Señor es serio. El Señor es serio. El Señor no quiere cuentos, me decían. El Señor quiere cuentas claras. Aleluya. Y eso yo lo sé. Me ha tocado pagar caro a mí. Me ha tocado pagar caro, pero le doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque muchos es el azote el que nos hace entender. Por dolor o por amor, dice por ahí, ¿verdad? Así es que hoy en día es por amor, por gratitud, porque sé, ya he vivido la otra cara de la moneda. ¿Me entiende? Y Dios, con su amor infinito, ¿verdad? Él es el que me ha ido amansando, hermano. Humildad. ¿Me entiende? Así es que vamos a invitar, ¿verdad? Antes que todo, ¿verdad? Quiero que levanten las manos esos que quieren hacerse ese propósito de no fallar a los servicios. No es que van a venir a todos, ¿me entiendes? Pero que hagan lo posible. Vamos a ver, hermanos, hagamos ese compromiso esta noche, aleluya. Hagamos ese compromiso, aleluya. No es conmigo, no es conmigo, ¿me entiendes? No es porque nos miren, no, 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 no. Aleluya, gloria a Dios. Y Dios nos dé fortaleza para cumplir, para sembrar en nuestro terreno, hermanos. En ese pedazo de terreno que no se ha cultivado, decía el hermano el otro día en una clase ahí, ¿verdad? Se me olvidó el término ese, pero así es, ¿verdad? En nuestros pueblos, decía, incluso hay terrenos grandes ahí y la gente no tiene que comer y pudiendo sembrar ahí pedazos de nuestra tierra que no la utilizamos. Entonces, hagamos eso, ¿no? Vamos a invitar, ¿verdad?, a nuestra hermana Eladia, aleluya, una de las siervas. Yo la admiro, esta mujer, hermanos, aleluya. Como fielmente aquí, mire,
con su escobita, con su hermano, esto y esto me dice, se arregló, necesito que lo vengamos a arreglar. Está pendiente. Y así tenemos que estar todos. Hermana Eladia, que va a orar por los diezmos y las ofrendas. Aleluya. Dios me la bendiga, hermano. Hermano, que Dios le bendiga y se ponen sobre sus pies. Vamos a orar por los diezmos y la ofrenda. Señor, delante de tu presencia, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres tan bueno, tú eres buenísimo, Señor, y más que bueno. Bendecimos tu nombre, Señor. Señor, delante de tu presencia, te presentamos los diezmos y las ofrendas. Que yo esté santificándola, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Le presentamos los diezmos y las ofrendas, Señor. Que suban con los fragantes delante de tu presencia, Señor. Y todo lo que tengan su ofrenda y lo que no puedan ofrendar, Señor, que yo esté proveyéndole un trabajo para que puedan ofrendar, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó. Aleluya. Dios bendiga a nuestra hermana Eladia, las hermanas del coro y a nuestros apreciados, admirables músicos. Aleluya. Que Dios me los bendiga. Aleluya. Yo no sé si usted a veces piensa, cuando estos muchachos se vayan de vacaciones, aleluya, si tienen que ir entrenando a otros muchachos, porque, mire, yo me gozo ahí con los muchachos, pero
Va a haber momentos en que hay que ir preparando gente, Manuel. Sí, aleluya. Sí. Gracias, hermano, porque los veo que están gozosos. Y eso me motiva a mí a seguir esa sonrisa. Sé que han venido gente de vacaciones, ¿verdad? Y sé que han disfrutado porque cuando usted está con el Señor, todo está bien, hermano. Aleluya. Y quiero pues darle gracias, ¿verdad?, a mis pastores por esta oportunidad, este privilegio de haber dirigido este servicio. Y con nosotros, ¿verdad?, nuestro hermano pastor. Aleluya. Dios lo bendiga, Dios lo use. Bendición, pastor. Déselo fuerte a Jesucristo, déselo fuerte. Aleluya. Él es más que bueno. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Estamos más que contentos. Este es el primer viernes del año. Es un privilegio, ¿verdad que sí? Estar aquí en la casa de Dios el primer viernes del año. Usted no se perdió el primer culto del año. A su nombre, iglesia. El domingo lo iba a hacer hoy, pero el domingo vienen más hermanos. Usted sabe que comenzamos una jornada de ayuno y oración, ¿verdad? Lo vamos a hacer de la siguiente manera, porque así nadie se queda. Lo vamos a dividir. ¿Quién puede orar, ayunar tal día, de manera tal que podamos ocupar el mes completo? Y así está la iglesia completa orando. Y lo vamos a hacer por pareja, por si uno falló, el otro está orando y ayunando. Amén. Así que el domingo vamos a hacer, ¿verdad? Hacer el llamado. Vamos a tener una lista para ver quiénes son las personas que van a estar disponibles, ¿verdad? Si usted no puede ayunar, ¿verdad?, por alguna razón médica, hay una palabra que es mía: somos entendidos. Amén. Somos entendidos. Aleluya. A su nombre, iglesia. A su nombre. Gloria al Señor. Voy a pedir que abra su Biblia en el libro Segunda de Crónicas, capítulo 17. Gloria a Dios. Quiero desearle un feliz año nuevo. Amén. Y a aquellos que no he visto en este día, que el Señor sea guardándolo, cuidándolo, protegiéndolo. Y así como dijo nuestro hermano Hidalgo, ¿verdad?, esas resoluciones, esos deseos de crecer, de agradar a Dios, se puedan concretizar este año. Amén. El deseo de ser mejor cristiano. El hecho de usted estar aquí, y eso es ganancia. Escuche bien, a veces nosotros predicamos y decimos, pero usted no está perdiendo el tiempo. Usted no lo está perdiendo, usted lo está aprovechando. Y yo sé que de algo de lo que se enseña y de lo que se predica aquí, usted se lleva. Amén. Usted tiene más de Dios, escuche bien, que del mundo. Yo lo dije en serio. Yo pensé que esto se iba a estremecer. Amén, iglesia. A su nombre, iglesia. Verso 1, gloria al Señor. Segunda de Crónicas 17, verso 1 y verso 2. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Amén. Vamos a darle lectura a la santa bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá. Y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Amén. Puede tomar asiento. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno. Gloria a Dios. Yo quiero que usted repita conmigo. He decidido este año 2020
cambiar mis tiempos. Dile al que está a su lado, cambia tus tiempos. Aleluya. Yo he decidido este año cambiar mis tiempos. Alabado sea el nombre del Señor. La historia de la humanidad nos enseña grandes victorias de personas que se destacaron por sus logros, pero también registra grandes fracasos. Todos aquellos que conocemos la historia, ¿verdad? Conocemos de personas, ¿verdad?, que han triunfado, pero también conocemos personas, ¿verdad?, que no han tenido triunfo. Tanto del que ha tenido triunfo como del que no ha tenido, nosotros aprendemos. Amén, iglesia. La historia también nos habla de los protagonistas de grandes aportes a la humanidad. Por ejemplo, Thomas Alva Edison, la luz eléctrica, pero también nos recuerda a quienes lideraron momentos de gran dolor y vergüenza como Adolfo Hitler, ¿verdad? Bajo su dirección miles y miles de personas murieron. Debemos entonces preguntarnos, ¿qué queremos que la historia diga de nosotros? ¿Qué es lo que nosotros vamos a aportar? ¿Qué huella vamos a dejar? ¿Qué herencia tendrán nuestra descendencia? Tenemos que meditar cada uno de nosotros en estas cosas. ¿Cuáles son las huellas que vamos a dejar? ¿Cómo queremos nosotros que nos recuerden? Amén. Como un hombre de Dios, que cuando alguien se pare frente al féretro pueda decir, verdaderamente, esto era un hombre de Dios. Sería triste, ¿verdad?, que nos digan a nosotros, ese se lo merecía, ese era un charlatán, como escuchamos de muchas personas, ¿verdad? Pero también hemos escuchado palabras positivas, tanto de hombres y mujeres, amados, que han aportado a la sociedad. Hombres y mujeres que han dado huellas. Nosotros tenemos que meditar, mis amados, en cada una de estas cosas. Este año 2020 es una oportunidad que Dios nos da. Amén. Para emprender nuevas cosas. Para saber por dónde estamos caminando. Y si hay algunos errores que nosotros estamos cometiendo, ¿verdad?, podamos arreglarlo. Alabado sea el nombre de Cristo. Dígale al que está a su lado, decide cambiar tu tiempo. Es importante, amado, administrar bien nuestros presentes. Escuche bien. El futuro nuestro, el futuro de los que nos rodean, el futuro de nuestros hijos va a depender del presente que nosotros estamos viviendo. Si tu presente es incierto, aleluya, el futuro de nuestros hijos será incierto también. Por eso es importante que nosotros nos afirmemos en el presente, que nosotros administremos bien nuestro presente. La Biblia nos enseña que Josafat fue el rey de Judá durante 25 años. Escuche bien, siglo 9 antes de Cristo. Debemos tener presente aquí que la nación de Israel, sabemos, ¿verdad?, el caso cuando este muchacho Salomón, ¿verdad?, murió su hijo, quedó en el reinado. Este muchacho joven fue a buscar el consejo de los ancianos, y los ancianos no solamente tienen experiencia porque han leído o porque tienen un conocimiento de algo que lo han aprendido, ¿verdad? Tienen la misma vida, le ha enseñado a ellos. Son experiencias, amado, que ningún joven la tienen. Y cuando ellos le dan el consejo, le dicen, bueno, tu padre le está llamando fuerte al pueblo, bájale, etcétera, etcétera, etcétera. Pero él no se quedó ahí. Fue donde los jóvenes. Y los jóvenes dijeron, mira, dale duro para abajo. Dale fuerte. Cuando nosotros buscamos un consejo, es para meditar, ¿verdad? Nosotros vamos a pensar cuál es la decisión que vamos a tomar. El consejo no significa de que usted haga lo que yo le diga, sino que usted razone, usted piense. Pero el razonamiento de él
no fue un razonamiento positivo, porque él se fue por el consejo de los jóvenes. Y esto trajo como consecuencia la división del pueblo de Dios. Se dividió en dos pueblos, el pueblo del norte y el pueblo del sur. El pueblo del norte por Israel y el pueblo del sur por Judá. Josafat fue uno de los reyes que la Biblia habla que agradó a Dios. Uno de los reyes de Judá. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso la palabra de Dios nos habla tanto de los reyes que hicieron las cosas buenas como aquellos que hicieron las cosas malas delante de Dios. Josafat fue uno que agradó a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso los versos 1 y 2 del capítulo 17 dice: reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel, puso ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en la ciudad de Efraín que su padre Asa había tomado. El nombre Josafat quiere decir Dios es juez. Dios es juez. Y si Dios es juez, es un Dios que va a juzgar, ¿verdad? Justamente. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso cuando nosotros le pedimos a Dios, ame justicia como aquella mujer, ¿verdad? Muchas personas no entienden este término, ¿verdad? Es que sea justo, que usted reciba, ¿verdad?, lo que usted merece. Alabado sea el nombre de Cristo. Por ejemplo, cuando usted trabaja en un lugar y usted le están pagando un salario bajo y usted está trabajando mucho, usted dice, no están siendo justos conmigo. Y usted ora, Señor, hazme justicia y que esta gente me puedan aumentar el sueldo. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Amén. El reinado de Josafat, amado, fue una oportunidad de Dios para él. ¿Cuántos saben que Dios da oportunidad? Una de las cosas que muchas veces nosotros no entendemos cuando Dios nos pone a nosotros en una posición, es una oportunidad que Dios nos da. A veces creemos que son los hombres que nos han establecido en lugares y no estamos entendiendo que es el mismo Dios, porque Dios utiliza a los hombres, amados, para establecerlos en un lugar. A su nombre, iglesia. Y Dios, cuando Dios nos establece en un lugar, amado, nos da la vestidura de esa posición. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén, iglesia. Y no solamente eso, que cuando Dios te establece, Dios te protege, Dios te cuida. Amén. Dios te da los recursos necesarios, los recursos que tú necesitas para poder desarrollar lo que tú está establecido o tiene la obligación, ¿verdad?, de hacer. Alabado sea el nombre de Cristo. Josafat como rey necesitaba sabiduría, templanza. Amén. Hay posiciones, amado, que necesitamos carácter. O sea, Dios te establece una posición, pero te va a dar carácter. A mí me gusta, por ejemplo, a veces decimos que las autoridades aquí a veces son pesadas. No es que son pesadas, es que tienen que ser así. Ese es su carácter. Y te hablan, pero usted le ve su postura. Alabado sea, porque lo formaron así. Fueron a una academia. Ellos fueron formados así. Alabado sea el nombre de Cristo. Para inspirar respeto. Usted ve en nuestros países, bueno, estaba viendo en las redes sociales cómo la ciudadanía pelea con las autoridades, se van a los golpes, etcétera, etcétera. No hay respeto, tanto el uno como para el otro, porque el respeto trae respeto. Alabado sea el nombre de Cristo. Y esto fue una oportunidad, amado, para Josafat. Y lo bueno es que él la aprovechó muy bien. Yo te hago una pregunta. ¿Está usted aprovechando lo que Dios le ha dado? Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Está usted aprovechando la posición que Dios le ha puesto? Usted sabe que hay una posición que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros, y es la posición de hijo, la posición de príncipe, reyes y sacerdotes. Alabado sea el nombre de Cristo. Tenemos que vivir de acuerdo a la posición que Dios nos ha establecido. Alabado sea el nombre del Señor. La mano de Dios, escuche bien, en este periodo se distinguió por la reforma que hizo.
el fortalecimiento militar, la prosperidad, la educación y la justicia. Nombró jueces en las ciudades clave y un tribunal de apelación en Jerusalén. El reinado de Josafat fue bendecido por Dios. Cuando usted hace las cosas que Dios ha demandado, amado, usted va a agradar a Dios. Usted y yo tenemos que preguntarnos cómo yo puedo agradar a Dios. Y preguntarnos, ¿estoy yo agradando a Dios con mi vida? ¿Estoy yo agradando a Dios con mis hechos? ¿Estoy yo agradando a Dios con lo que estoy haciendo? Una de las cosas que Dios quiere es que su pueblo lo agrade. A su nombre, iglesia. A su nombre. Como vemos, el Señor, escuche bien, gobernó a través de Josafat. Usted sabe que nosotros somos aquí embajadores de Jesucristo. Dios quiere gobernar a través de cada uno de nosotros. Cuando usted llega a un lugar, usted está estableciendo que el reino de Dios en ese lugar. Tienes que establecerlo. Alabado sea el nombre de Cristo. Ahora, ¿está Dios gobernando su hogar? ¿Está Dios gobernando su vida? ¿Está Dios haciendo cosas a través de usted? ¿O estamos permitiendo, amado, que Dios se glorifique a través de nuestra vida? Dios está buscando hombres y mujeres donde Él puede hacer cosas grandes, donde no se atribuyan las glorias para ellos. Porque por eso es que hoy en día usted ve que a los hombres lo andan buscando. Hello. Cuando el que debemos buscar es a Jesucristo. A su nombre, iglesia. Hemos puesto al Señor para un lado. Cuando la Biblia dice, escucha bien, que todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en los cielos. Que todo lo que desatemos aquí será desatado allá. A su nombre, iglesia. La palabra de Dios dice que aún cosas mayores usted y yo íbamos a hacer. Si le creemos a Él, lo podemos lograr. En el nombre de Jesús. Él dejó una excelente huella en la historia de Judá. Josafat no fue un cualquier rey. Fue un hombre que cogió en serio el llamado de Dios, la posición de Dios. Usted sabe, amado, que el primer rey de Israel fue el rey Saúl. El segundo fue David. Y desde ahí Dios viene estableciendo hombres para reinar sobre su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Algunos no hicieron la voluntad de Dios. Otros sí la hicieron. Alabado sea el nombre de Cristo. Con la ayuda de Dios debemos procurar dejar siempre la mejor huella. Donde quiera que nosotros pasemos, dejar huellas. Con la boca cerrada no se puede dar huella. No, hay que abrir la boca para dar huellas. Y aún con nuestra propia vida también podemos dar huellas. Alabado sea el nombre de Cristo. Que la gente pueda decir, esa es una mujer de Dios. Hello. Cuando usted pase por un empleo, usted deje la puerta abierta. Porque el dueño o el propietario de esa empresa, escuche bien, usted le dio buen testimonio, usted dejó huella en ese lugar. Y puede decir, yo quiero gente así como tú. Que sea usted que decida irse de una compañía, no que lo voten. A su nombre, iglesia. Administrar bien lo que Dios nos encomienda hoy es una excelente semilla para el mañana. Cuando usted es un buen administrador, lo que Dios nos ha encomendado, lo que estamos es sembrando, y es una buena semilla para mañana. Pero eso es importante, ser buenos. La Biblia dice que se requiere del líder, de nosotros, cualquiera que sea buen administrador. O sea, Dios está buscando buenos administradores. Y cuando hablamos de administrador, estoy hablando en todas las áreas de nuestra vida. Porque hay gente que no sabe ni administrar su tiempo. Oye, se me fueron las horas y yo no sé qué voy a hacer.
No tengo tiempo para nada. Mira, amado, si usted administra bien su tiempo, usted tiene, valga la redundancia, tiempo para todo. Amén, iglesia. Que no me alcanza el dinero. Bueno, tiene que ser buen administrador. Comprar cuando sea necesario. Y cuando se pueda comprar. Amén. Los malos administradores nunca van a ahorrar. Al contrario, se van a endeudar más de lo que ganan o de lo que tienen. A su nombre. Amados, tomar buenas decisiones hoy precede un mañana de bendición. Amén. Cuando usted toma buenas decisiones hoy, usted está garantizando un mañana bendecido. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso las decisiones que tú tomes hoy te van a marcar, sea positivamente o negativamente para tu mañana. Usted quiere un buen mañana, tome buenas decisiones hoy. Amén. Y mañana no se va a arrepentir de las decisiones que usted tomó. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso decides cambiar tu tiempo dependiendo de Dios. Toda dependencia tiene que ser de Dios. O sea, yo voy a decidir cambiar mi tiempo, pero lo voy a hacer dependiendo del Dios Todopoderoso. Amén. Las cosas yo no lo puedo hacer porque yo quiero, porque yo no me gobierno. Amén. La Biblia dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Amados, reconozca a Dios en todas las áreas de su vida. Ve a Dios obrar en su vida. Dele participación a Dios en su vida. No le dé participación a Dios solamente para orar, para que lo sane, o cuando usted se mete en un problema. Antes de meterse en el problema, dele la participación a Él. Y le aseguro que si usted le da la participación a Él, usted va a cometer menos errores en su vida. Dele palma al Señor. El verso 3 dice, y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales. Wow, escuche bien. Como hemos visto, el versículo 3 destaca aquí que anduvo en los primeros caminos de David su padre. Y podemos recordar que los primeros caminos de David fueron caminos de dependencia, fueron caminos de sometimiento, fueron un camino de agradar a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso dice el verso que Jehová estuvo con Josafat. ¿Y por qué la Biblia dice, cuando dice, enfatiza que Dios estuvo con un hombre? Porque hizo lo bueno. Entonces quiere decir que cuando nosotros no estamos agradando a Dios, Dios no está con nosotros. A su nombre. ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando usted agrada a Dios, usted tiene garantizado que Dios está con usted. Bueno, vemos el caso del rey Saúl. Dios se apartó de él, ni le habló, no le volvió a hablar jamás. Oiga, jamás le volvió a hablar Jehová a él. Lo desechó. O sea, cuando vivimos una vida de desobediencia a Dios, Dios nos desecha a nosotros. Y hay de aquel que es desechado por Dios. Hello. Mire el caso de Caín y el caso de Saúl, ¿verdad? Dice que con lágrimas procuró, pero Dios no. Entonces, nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y no dejarnos engañar del enemigo. Porque una de las cosas que el enemigo es engañarnos a nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso buscar la presencia de Dios debe ser nuestro estilo de vida. O sea, que este año usted diga, yo voy a buscar la presencia de Dios. Y se entienda que buscar la presencia de Dios no es a pedirle a Dios. Es a intimidar con Dios. Es hablar. Es meterte en tu aposento como dice la palabra. Es encerrarte con Él. Es hablarle.
Eso es lo que Dios quiere, intimidar. Amado, Dios te está buscando para intimidar. Pero muchas veces estamos tan afanados, tan atacados en esta vida que no tenemos tiempo para Dios. Tenemos tiempo para tantas cosas, menos para Dios. Y una oración relámpago. No podemos estar de rodillas. No oramos. Si usted no puede estar arrodillado, hable como usted quiera con Dios, pero hable con Dios. Hable, mantenga. La Biblia dice que debemos orar sin cesar. Manténgase hablando con Dios en cada momento de su vida. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Que sea su estilo de vida. No por religión, escuche bien, sino porque es un estilo de vida. Que son dos cosas muy diferentes. Ay, no, me tengo que orar. No. Escuche bien, los judíos, donde quiera que están, se paran. Porque le llegó la hora enfocado hacia Israel. Así no. Usted es libre, usted no es un esclavo. Amén. Usted no puede buscar a Dios que tengo que a las 4, que a las 4 tengo que estar ahí. No. Hay un tiempo para intimidar con Dios. Déjame decirte algo, iglesia. A veces nosotros buscamos a Dios para hablar, pero hay momentos que Dios quiere hablarnos a nosotros. ¿Sabes? Y Dios te va a inquietar a cualquier hora. No solamente en la madrugada, a cualquier hora Dios va a hablar a tu espíritu. Y tú vas a sentir ese deseo de ir a la presencia de Dios. Amén. No solamente nosotros hablamos, Él quiere hablar con nosotros. ¿Usted se ha sentido así alguna vez? Que Dios quiere hablar con usted. Eso es lindo, ¿verdad? Y Dios te dice, párate, quiero hablar contigo. Y usted dice, habla Jehová, que tu hijo escucha. Qué lindo, ¿eh? Amado, Dios quiere decirnos algo. Muchas veces hay personas que están pasando por una situación terrible y Dios quiere que alguien se pare en la brecha, alguien que pueda interceder en el nombre de Jesús. ¿Usted sabía eso? Y Dios quiere hablarte. Y cuando Dios te habla, entonces te pone el sentir y te pone la persona en la mente. Y usted comienza a orar por esa persona, a interceder por esa persona en el nombre de Jesús. Amados, seamos instrumentos de bendición de Dios. Dios quiere que usted y yo seamos instrumentos de bendición aquí en la tierra. A su nombre. En el verso 4a dice, sino que buscó a Dios, al Dios de su padre. La frase buscó al Dios de su padre nos hace recordar la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos. No solo de enseñarles, sino de ser ejemplos vivos que impacte su vida. Nosotros como padres tenemos esa responsabilidad. Le enseñamos, escuche bien, pero también le damos ejemplo. Porque muchas veces las enseñanzas que le damos a veces son contrarias a los ejemplos que le damos. Y eso como que le trae un shock a ellos. Y eso le afecta a su vida. Tiene que ver que tenga una armonía en lo que le enseñamos a ellos y los ejemplos que nosotros le damos. Por eso dice la palabra que buscó al Dios de su padre. Aleluya. Qué lindo que nuestros hijos puedan decir, yo quiero el Dios de papá. Yo veo cómo es papá. Yo quiero el Dios de mamá. Porque mamá es diferente. ¿Están aquí? ¿Cuántos están entendiendo? ¿Pueden decir nuestros hijos eso de nosotros? Yo quiero el Dios de papá. Porque puedo ver en papá un hombre de Dios. Puedo ver en papá un hombre sincero. Yo no veo hipocresía en papá. A su nombre. ¿Pueden decir nuestros hijos eso, iglesia? Josafat lo hizo. Y podemos aprender de él. Alabado sea el nombre de Cristo. El término buscó se traduce en la palabra hebrea darash,
que también significa frecuentar, seguir, buscar, averiguar, escudriñar, consultar, preguntar. En la escritura, un uso frecuente del término es, escuche bien, en la expresión consultar a Dios, que a veces indica una búsqueda en oración privada de la dirección divina. A menudo se involucra a un profeta como instrumento de la revelación de nuestro Dios. En otros momentos la expresión se usa en la relación del Urim y el Turim cuando el sumo sacerdote procuraba descubrir la voluntad de Dios lanzando las piedras sagradas. Hoy día nosotros contamos con el testimonio, guianza y la obra del Espíritu Santo de Dios. A su nombre, dele palma al Señor. Iglesia, decide cambiar tu tiempo obedeciendo a Dios. Una manera como nosotros podemos cambiar nuestro tiempo es obedeciendo al Señor. Y usted se pregunta, pastor, ¿cómo yo voy a obedecer a Dios? Obedeciendo su palabra. No me obedezca a mí, no se preocupe, pero obedezca la palabra de Dios. Porque si usted obedece la palabra de Dios, me obedece a mí. A su nombre, iglesia. Obedeciendo a Dios podemos cambiar nuestro tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, iglesia. A su nombre. El capítulo 4, aparte B, dice, y anduvo, escuche bien, te va conmigo, ¿verdad? Y anduvo en sus mandamientos. ¿En qué anduvo? Y no según las obras de Israel. Podemos recordar aquí que un día, escuche bien, Adán frente al árbol del bien, de la ciencia del bien y el mal, decidió, ¿verdad? Tomó una decisión. Hoy nosotros seguimos enfrentando ese árbol y tenemos que tomar decisiones. La diferencia es que Cristo venció al tentador, a su nombre. Y hoy Cristo vive en nosotros y podemos vencer. Por eso la palabra dice que somos más que vencedores. Alabado sea el nombre de Cristo. A su nombre, a su nombre. Por eso, amado, nos dice la Escritura, fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que nosotros podamos resistir. Alabado sea el nombre de Cristo. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Dios no va a permitir cargas en tu vida que tú no puedas soportar. Entienda esto. En vez de quejarte, alaba a Dios. Glorifica al Señor. Y dile, Señor, yo sé que en tu nombre yo voy a poder con esta carga. Porque esta carga no es mía sola. Tú estás conmigo como poderoso gigante. A su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Amado, hablemos más de Dios que el enemigo. Glorifiquemos más al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Decide cambiar tu tiempo derribando los ídolos. A veces creemos que los ídolos son los cuadros, que son las figuras que nosotros vemos. Y como cristianos a veces que nos incomodamos porque vemos esos ídolos. Pero a veces idolatramos los hijos, idolatramos el esposo, la esposa, idolatramos un carro, la casa, el trabajo, cosas que aún tenemos en nuestra casa, la idolatramos. Aún los animales lo idolatramos. Ay, cuidado con ese perrito. Lo idolatramos, amado. Yo recuerdo una vez, vi una persona salió con un perro. Me metí demasiado, ¿tú ves? Pero fue que me salió así. Y digo, oh, pero mira, nunca te he visto con tu hija paseando y te veo con un perro. Me cortó los ojos. Pero es la realidad. Usted ve hoy en día gente, amado, que usted nunca lo ha visto con sus hijos caminando, pero lo ve con un animal. Hello. Y gloria a Dios por ellos. Gloria a Dios. Pero no lo idolatre. Yo ese perro, yo vivo hasta la vida. Bueno, yo respeto su posición. Amén. Pero no cambie un animal ni por sus hijos, ni por su esposa, ni por su esposo.
Amén, iglesia. Usted, cada cosa tiene su lugar. Cada cosa tiene su tiempo. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. El verso 6 dice, y se animó su corazón en los caminos de Jehová. Y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. La expresión se animó su corazón en los caminos de Jehová nos habla de una decisión, escuche bien, en lo profundo de su corazón. Amados, tenemos que tomar decisiones, como decía nuestro hermano Hidalgo, en lo más profundo de nuestros corazones y decir, este año yo voy a agradar a Dios. Este año voy a serle fiel a Dios. Este año voy a quitar todo lo que me está impidiendo seguir a Dios. Pero esa decisión tiene que ser lo más profundo del corazón. Amén, iglesia. Hay que tomar decisiones. Amén. Hay que tomar decisiones. Yo sé que muchas resoluciones este año voy a rebajar que nunca se cumple. Se comienzan los primeros días y después usted lo ve, ya eso se olvidó. Se olvidó, hermano Carlos, si me está escuchando. Se metió al gimnasio, a la semana lo dejó. Entonces, pero hay que tomar decisiones del corazón, de lo más profundo, y decir, yo quiero agradar a Dios. Yo quiero de verdad agradar a Dios. Y sabe una cosa, amado, cuando usted toma una decisión de lo más profundo del corazón, Dios la oye. Dios la oye. Y Dios dice, por cuanto tú quieres agradarme, yo te voy a ayudar. ¿Usted sabía eso? Usted sabe que cuando usted endurece su corazón, y Dios sabe que su corazón está endurecido, Dios se lo endurece más. Porque va a tratar con usted con su corazón endurecido. Hello. Te va a traer con dolor. Porque Él sabe que tú no va a venir ni va a obedecerlo, Entonces dice, por cuanto tu corazón está endurecido, yo te voy a ayudar a endurecértelo más. Porque voy a tratar contigo, así como hizo con el faraón. Amén. Y cada una de las plagas que el Señor le mandó representaban cada uno de los dioses de los egipcios. Alabado sea el nombre de Dios. Le trabajó con ellos mismos. Alabado sea el nombre de Cristo. A su nombre, iglesia. A su nombre. Amado, nos habla de una decisión lo más profundo de su corazón. Y es escuche bien, destacarse la última frase del versículo anterior. Tuvo riquezas y gloria en abundancia. ¿Qué tuvo Josafat? ¿Es malo tener riqueza? No. Escuche bien. No es lo mismo un rico cristiano que un cristiano rico. El rico cristiano va a dar lo que él considera. Y el cristiano rico va a dar de acuerdo Dios le ministre. ¿Qué te quiero decir con eso? Que el cristiano rico no solamente da en la iglesia, va a ayudar. Amén. La Biblia dice que el que le da al pobre le está prestando a Dios. ¿Usted le quiere prestar a Dios? Dele al pobre. Eso es para droga, ¿a ti qué te importa? Dios te quiere bendecir a ti. Dios te quiere bendecir a ti. ¿O no dice la palabra, bienaventurado soy cuando nosotros damos? Es mejor dar que recibir. Y si tú eres un dador, Dios te va a dar para que dé. A su nombre, iglesia. Dios no le da al que no da. A su nombre. Entonces, no es malo ser rico. Pero es mejor ser rico bendecido por Dios, que sea una riqueza que sea el Señor que nos la dé. A su nombre, iglesia. Tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y con todo ello se animó en seguir los caminos del Señor. Esto no le impidió a él. Amén.
No los abandonó por la abundancia que llegaba. Más bien se fortalecía en la presencia del Señor. Qué lindo cuando Dios te bendice y dice, gracias Jehová. Y tú humillas delante de su presencia. No te olvidas nunca de dónde Dios te sacó. No te olvidas que el que te puso en esa posición fue Dios. No te olvidas de que estuviste orando por ese ascenso y fue Dios que lo permitió. Fue Dios que lo hizo. ¿Por qué te olvidas de Dios ahora? Quería bendición, Dios te bendijo. Quería un empleo, ahora el empleo es un impedimento para tú servirle a Dios. Ahora no tengo tiempo para ir a las casas de Dios. Ahora no tengo tiempo para leer la Biblia. Ahora no tengo tiempo para orar. Y está pidiendo bendición de parte de Dios. Wow, qué pena. La Biblia nos dice que el rey Josafat derribó la idolatría que había. Lugares altos. Se refiere a lugares destinados al culto de los falsos dioses en Canaán. Falsos dioses. Escuche bien, todo lo que ocupa el lugar de Dios es un falso Dios. Y eso es idolatría. Usted tiene que curiosidad, ¿estoy yo idolatrando algo en mi vida? Hello. Si hay alguna idolatría en su vida, hoy es el día para que usted derribe esa idolatría. No se apegue a nada aquí en la tierra, amado. A nada se apegue. A nada. Todo es pasajero. Escuche bien, todo es pasajero aquí en la tierra. A su nombre, iglesia. Todo aquello que nos aparta de Dios es idolatría. La finalidad del diablo es apartar al hombre de la verdadera adoración a Dios. Ese es el trabajo de Satanás. Entretenerte, enredarte, para robarte la verdadera adoración. Porque una de las cosas que el diablo no quiere es que tú adores a Dios verdadero. Que llegues cansado a la casa de Dios. Y a veces llegamos cansados, es cierto, pero aquí se te quita el cansancio. Pero si te quedas callado te vas a ir igual. Pero si tú abres tu boca y das sacrificio de alabanza, dice el Señor, aunque mi mano esté cansada, levanto mis manos. Aunque no tenga fuerza, Jehová, yo la levanto. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, te alabo. Mira, amado, usted va a salir diferente. Oye, usted va a recibir un boost espiritual. Alabado sea el nombre de Cristo. A su nombre. Es muy importante para cambiar tus tiempos, deleitarte en la ley de Dios. ¿Cuántos se deleitan en la ley de Dios? Deleitarte en la ley de Dios es cumplirla, es vivirla. Es bailar encima de ella. Es caminar en ella. Es ser obediente. Eso es deleitarse. Que tú te gozas. Que tú sabes que tú estás agradando a tu Dios. Amado, escudriñémonos. Escudriñémonos. A ver si estamos agradando a Dios. Si no estamos deleitando en la ley de Jehová. O no estamos deleitando en la ley de los hombres. A su nombre, iglesia. A su nombre. Los versos 7 y 9 dice que al tercer año de su reinado envió sus príncipes Beai, Abaías, Zacarías, Natanael, Micaías, para que enseñasen, escuche bien, en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías y Aser. Dice, con ellos a los sacerdotes Elisama y Jorán, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo santo. Aleluya. ¿Estamos haciendo eso nosotros?
Es bíblico salir por la calle con la Biblia enseñando al pueblo. Enseñarle a la comunidad. Hello. Por eso venga a la escuela bíblica a aprender. Por eso se le enseña a la escuela bíblica. Para que usted dé por gracia lo que por gracia usted recibe. Amén. Para que usted pueda enseñar a otro. El Señor no vino a buscar creyentes, vino a buscar discípulos. La iglesia crece cuando usted enseña a otro. La iglesia no crece cuando usted le deja los feligreses a los pastores, no. Es cuando usted se encarga de pastorear una vida, de enseñar esa vida. Amén. De darle ese seguimiento a esa vida con enseñanza bíblica, con la palabra de Dios. Eso fue lo que hicieron ellos. Y como nos dice la Biblia, Josafat reinó 25 años. Y en el tercer año de su reinado procura la enseñanza del libro de la ley de Jehová a toda Judá. Necesitamos gobernantes así, ¿verdad? Aquí en la tierra. Que diga, la Biblia va a ser enseñada en las escuelas. La Biblia se puede enseñar en cualquier lugar. A su nombre, iglesia. No tengamos miedo, iglesia, de enseñar la Biblia, de proclamar el nombre de Jesucristo. No nos avergoncemos del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios. Cuando usted está en la disposición de hacer la voluntad de Dios, Él va a preparar el camino. Oye, y va a haber gente que te van a desilusionar, que van a querer desanimarte, pero va a haber otras que te van a motivar. Oye, que van a abrir su corazón. Hay gente, amado, que están esperando que usted vaya y le enseñe. Oye, esperando que usted le diga, usted quiere aprender de la Biblia. Mire, la palabra de Dios dice en tal lugar esto y aquello. No es religión que le vamos a enseñar. Y la gente va a tener una inquietud. Y usted le va a decir, mire, yo quiero por lo menos 10 minutos para darle una enseñanza, si usted me permite, en su hogar. 10 minutos y usted me pone el día. Y le voy a decir que de 10 personas, 6 le van a decir que sí. 6. Porque la gente está sedienta. Pero la gente está esperando. La gente los que no encuentran el camino porque Satanás los tiene cegado. Los tiene cegado. Pero usted es la persona, amado, con la ayuda del Espíritu Santo que le va a quitar esa venda. Amén, iglesia. Amén. La palabra de nuestro Dios nos fortalece, nos instruye, nos alimenta, nos ilumina nuestras decisiones y nos da la capacidad de permanecer. Eso hace la palabra de Dios. Pues Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreo 1:3. Dice Isaías 48, séquese la hierba, machítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Para siempre. Esta palabra es vida. Amado, la respuesta de nuestro Dios depende de la respuesta del ser humano. Wow, escuche bien. Dios respaldó con su presencia al rey Josafat, de acuerdo al versículo 3a. Ahora, en la Biblia podemos ver que los hombres y mujeres que se destacaron, siendo instrumentos que glorificaron al Señor, tuvieron el mismo secreto. Escuche bien, tuvieron un común denominador. Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos. Podemos decir, Dios está conmigo. Usted sabe que Dios es omnipresente, pero su presencia no se va a manifestar en toda persona ni en todo lugar. Para que Dios se manifieste en nuestra vida, tenemos que vivir una vida de obediencia, una vida de sometimiento a Él. Alabado sea el nombre de Cristo. Tenemos la salvación, pero Dios no te garantiza que su presencia va a estar contigo todo el tiempo. No, iglesia, no.
Dios no va a morar en una vida en pecado, en una vida desobediente. Tenemos que agradar al Señor. Amén. Dios estaba con ellos. Quizás Josafat no fue tan excelente soldado como el rey David, ni tan sabio como el rey Salomón, pero Dios estaba con él. Y su presencia, escuche bien, es lo que hace la diferencia. Tal vez usted no es una persona que conozca mucho de Biblia. Usted no es un buen cantante. Usted no es un evangelista. Usted no es un maestro. Pero Dios puede estar con usted. Amén, iglesia. Usted no tiene que ser una de estas personas para que Dios esté con usted. Va a depender de cómo usted busque a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso Dios respalda con su presencia al rey Josafat. Amado, es importante el respaldo de Dios con su presencia en nuestra vida. Que podamos decir, Dios está conmigo. Amén, iglesia. Que podamos sentir ese respaldo en todo lo que nosotros emprendamos aquí en la vida. Es triste cuando hacemos algo y Dios no está. Y hay que asegurarse de que Dios está con nosotros. Por eso la respuesta de nuestro Dios depende de la respuesta del ser humano. Si vivimos una vida de indiferencia o una vida que la queremos vivir como nos parezca, ¿verdad? Al modo que yo considere, porque mucha gente son metódogos, ¿sabes? Y razonan mucho. No, yo vivo así, yo vivo así, yo vivo así. Yo quiero vivir mi evangelio a mi manera. Déjame decirte, está equivocado. El evangelio, tu vida tiene que regirse por lo que dice la palabra. No es por lo que diga una congregación, ni por lo que diga un hombre. Es por lo que diga la palabra de Dios. Amén. A veces tenemos el mal concepto de pensar que son los hombres que nos están rigiendo, amado. Y esta palabra de Dios. No a los hombres que estamos desobedeciendo, es a la palabra. Si viviéramos conforme a la palabra, si nos sometiéramos a la palabra, nuestras vidas fueran diferentes. A su nombre, iglesia. Y Dios no nos pide mucho. No. Dios conoce nuestras debilidades. Dios conoce nuestros defectos. Pero Él te dice, sí, tú puedes. Tú puedes. Haz el esfuerzo. Trata. Por lo menos trata, te dice Dios. Porque ya yo sé que tú quieres agradarme. Porque está tratando. Porque hay algunos que no tratan. Y yo quiero desafiarte que este año tú trates de agradar a Dios. Que tú trates de acercarte más a Dios. ¿Entiendes? De hacer las cosas que a Dios le agrada. Amén. Amén, iglesia. Aquí era... Dios confirmó el reino de Josafat. Escuche bien. ¿Usted se siente seguro en su salvación? ¿Cuánto se siente seguro? ¿Sabe? Tiene que sentirse seguro de salvación. El capítulo 5, el versículo 5 dice, aquellos que van conmigo, Jehová por tanto confirmó el reino en su mano. Oiga esto. Y todo Judá dio presente a Josafat. Y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Mire, amado, cuando hay un llamado de parte de Dios, Dios lo confirma. Los hombres te van a dar ministerio. Si usted predicó una vez y ya vino un profeta, tú eres un predicador, tú eres un evangelista, y te comienzan a repartir ministerio. Tú vas a ser una levita. Tú vas a hacer esto, toma. Oye, y pasan los años y no sucede nada. Pero cuando es Dios, Él lo va a confirmar. Amén. ¿Sabe por qué? El hermano Carlos estuvo predicando acerca de eso. Si es Dios que te dice, tú vas a ser un levita, va a haber una unción de levita sobre tu vida. Amén. Si Dios dice, tú eres un evangelista, viene una unción de evangelista sobre ti. Si Dios dice, tú eres pastor, va a venir una unción de pastor sobre tu vida. Por eso zapatero su zapato.
Si Dios te llamó a pastorear, fue a pastorear. Si te llamó evangelista, fue evangelista. A su nombre, iglesia. Pero el hecho de que el hombre te dé un ministerio, amado, asegúrese que sea Dios que esté hablando. No corra a la ligera por ahí. Hay muchas personas dañadas. El pastor no me cree. No, el pastor no te, el pastor te cree. El pastor lo que te quiere formar. Hello. El pastor te quiere ayudar. A su nombre, iglesia. Porque hay gente que salen afuera de tiempo. Y no es el tiempo. Efesios dice que el Señor Jesús instituyó los ministerios. ¿Para qué fue? Para edificación de la iglesia. Los ministerios tienen que estar en la iglesia, no afuera. A su nombre. El que entienda la palabra, entienda esto. Por eso las iglesias son gobernadas por estos ministerios. Pero se lo han dejado a dos solamente. Al pastor y a los maestros. Son los únicos que están ejerciendo estos ministerios en las iglesias. El llamado profeta está en la calle profetizando. El evangelista está en la calle dando vueltas. Hello. El evangelista es para ganar alma y traerlo a la casa de Dios. Hacer campañas. Escucha bien, cuando tú tienes el llamado evangelista, hay una unción sobre ti de sanidad, milagros y prodigios. Si hay un llamado en tu vida, tú tienes que conocer ese llamado. A su nombre, iglesia. Y pedirle a Dios, escuche bien, que te llene, que te sature. Porque dice la palabra que hay señales que lo van a seguir. Las señales del pastor lo siguen, el de evangelista lo siguen, el de maestro lo siguen también. Nosotros los pastores somos también maestros. Amén, iglesia. A su nombre. Y Dios confirmó. El término confirmó se traduce también como consolidó, afirmó, fortaleció. Y fue Dios que lo hizo, no fue el hombre. Yo recuerdo cuando fui a un ministerio, yo le dije, yo fui llamado primeramente por Dios. Escuche bien. A mí no me llamó hombre, a mí me llamó Dios. Y Dios me lo confirmó porque sin yo saberlo fui a una iglesia a llevar un evento y el pastor me dice, quédate ahí. Y yo fui con una chivita, me dice, eso es mundo. Eso es mundo, me dice él. Me dice, siéntate ahí. Y me llama, me dice, tú eres pastor. Y yo, no, yo no soy pastor, yo soy mujer de una iglesia. No, usted es pastor. Y me llamó para el altar y llamó a los líderes y derramó aceite sobre mi vida. Yo me olvidé de eso, hermano. Que yo estaba buscando pastorado. Después que soy pastor, que yo, oh Jehová, a mí me pasó como David. A mí me ungieron allí. ¿Cuántas veces me ungieron a mí? ¿Usted entendió, amado? Dios confirmando. Porque lo que Dios llama, Dios lo respalda. Dios pone un fuego, Dios pone una pasión. A su nombre, iglesia. Usted ve que el maestro, yo veo al hermano Carlos, que no hay día de clase y está escribiendo en la pizarra. A su nombre. A su nombre. Hay pasión. El levita, usted lo ve escuchando alabanza porque esa es su cosa. Usted ve que el hermano Hidalgo habló de Emanuel. No, es que ellos tienen pasión por esto. Que a veces prefieren quedarse aquí y no irse de vacaciones porque se deleitan en lo que ellos están haciendo. O sea, usted se tiene que deleitar en lo que usted hace porque usted lo está haciendo para Dios y no para los hombres. Alabado sea el nombre de Cristo. Amado, ¿sabe lo que hizo Dios? Dios derramó abundancia sobre su casa. Qué lindo es Dios. Aquellos que obedecen a Dios, amado, Dios lo bendice. Dios lo bendice. Escuche bien. Dios los prospera. Se levante quien se levante, Dios lo va a prosperar. Amén. Todos nosotros, amados, conocemos el principio bíblico. Buscar primeramente el reino de Dios, su justicia,
y las demás cosas van a venir por añadidura. De esta manera, Judá fue prosperado, ensanchó su territorio, la justicia fue característica en el gobierno de Josafat y su ejército fue numeroso. Más de 1 millón de hombres, valientes y diestros en la guerra. Así que el respaldo de Dios fue maravilloso. Cuando usted camina con Dios, Dios lo va a respaldar. Amén. Termino diciendo esto. Este gobierno fue para la gloria de Dios. Amén. El rey Josafat siempre procuró buscar su rostro. Ahí está el secreto. Buscar el rostro de Dios. Buscar su presencia. Usted trabaja en una oficina, su tiempecito ahí, hable con Dios. Hable con Dios. Usted está haciendo algo, hable con Dios. Pero hable con Dios. Es el secreto, buscar el rostro, hacer la voluntad de Dios. Cuando usted va a hacer algo, usted tiene que detenerse. Con esto que estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Y sabe lo que te va a decir el Espíritu Santo? No. Deténgase. Deténgase. Porque el Espíritu Santo habla. Usted lo sabe que se habla. Y redarguye. Ahora da pena de aquello, amado, que el Espíritu Santo le habla y no hacen caso a la voz del Espíritu Santo. Eso da pena y es peligroso. Porque yo, de que el Espíritu Santo me dice, espérate, Julio, tranquilito. Y yo, gracias, Jehová. Amado, en nuestras manos está cambiar el curso de nuestra vida, siguiendo la voluntad de Dios. Entonces nuestra casa, escuche bien, será bendecida. Nuestra familia será protegida cuando usted hace la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú haces lo de Dios, Dios se preocupa por lo tuyo. Amén, iglesia. Cuando tú estás en los asuntos de Dios, Dios se mete en los asuntos tuyos. Tu familia está protegida, lo tuyo está protegido. ¿Sabes? Dios te lo garantiza. No tenga miedo, servirle a Dios. Hay gente que se cansa de servirle a Dios, de tratar con gente. No te preocupes, la gente va a seguir siendo así. No cometamos el error que cometió Moisés. Escuche bien, el pueblo lo presionó tanto que pecó. Pecó. Se atribuyó el poder para él. Y le llamó al pueblo rebelde. Cuando Dios nunca lo llamó rebelde. Y Dios le dijo, no vas a entrar a la tierra y te va conmigo. Wow. Oye, ¿sabe por qué? Porque el pueblo lo presionó y tomó una decisión que le costó no ver la tierra. Él la vio, pero no entró. Dios le dijo, mira, y le rogó a Dios y le dijo, basta ya. Oye, así mismo le habló Dios. No va a entrar, le dijo Dios. Así le dijo Dios, le habló fuerte. Te dije que no. Wow. Esto, mire, después de estar bregando tanto con un pueblo, no, si Dios lo puso a usted en un lugar, una posición, déjese dirigir por Dios, no se preocupe, que hay gente, déle una sonrisa si le cortan los ojos a usted. Sonríale, déle un abrazo. Dile a hermanita, tanto tiempo que no me habían cortado los ojos. Tú te ves linda cortando los ojos. Sí, hermano. Así es. Pero no te desanimes porque lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo para Dios y quien te llamó fue Dios. A su nombre, iglesia. A su nombre. Por eso en nuestra mano está cambiar el curso de nuestra vida. Amén. Josafat tuvo que hacer reformas en su reinado. Entienda esto. Muchas veces hay que hacer reformas y son necesarias. En las iglesias se hacen reformas. ¿Para qué? Para el bienestar del reino de Dios. Ay, aquí hay muchas leyes. No, hermano, no es leyes. No es leyes. Son orden. Orden, vivir en orden. Si somos desordenados, nunca nos vamos a someter donde hay orden. ¿Están aquí? Y nos vamos a sentir
que lo que hay es muy gravoso para nosotros. No, amado, no es gravoso. Es como que no estamos bien. Son órdenes. Son órdenes. Amén, iglesia. A su nombre. Escuche, usted va a Santo Domingo y a un banco, usted no puede entrar ni con gorra ni con lente oscuro. Son reglas. Aquí usted lo entra, ni puede hablar por teléfono tampoco. Aquí tú estás con una gorra, depositando dinero, unos lentes oscuros y con un teléfono. Dime. Allá usted no lo puede hacer. Son reglas. Usted no puede decir, no, que yo en Nueva York yo lo hago. Lo van a sacar. Lo van a sacar. Porque si no se somete, lo sacan. Entonces Josafat tuvo que hacer reforma. Amén. Quizá Dios, amado, nos está llamando a hacer reformas en nuestra vida. Hello. Hay cosas que tenemos que reformar nosotros. Amén. Mirémonos en el espejo de la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo nos hable a nosotros. Ya Dios te está hablando hoy. Ay, gracias, hermano. Hay que hacer reforma. Yo voy a hacer reforma, Julio Blanco, porque la necesito. Pero yo sé que usted necesita hacer reforma también. Y decir, este año voy a hacer reforma en mi vida. Este año voy a hacer reforma en mi hogar. Y sobre todo en mi vida espiritual. Amén, iglesia. Pues cosas nuevas y grandes vienen de Dios para nosotros y para aquellos que nos rodean. Pero tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que someternos a Dios para que los tiempos sean cambiados. Que Dios te bendiga.